Bueno amigos, bienvenidos a nuestro tema 2 de este estudio que le hemos llamado La Verdad Presente. Estos son 13 temas. En este caso ahora estamos en el número 2, que habla acerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Cuando vos quieras enseñar este tema, tenés que comprender que la gente tiene una gran confusión en este tema. Y en esta hora, con estos 5 puntos que trae la hojita número 2, vos vas a encontrar allí un montón de versículos que hablan acerca de cómo dilucidar este tema. Así que vamos a entrar. Este tema número 2 que habla de Dios nos presenta 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿hay muchos dioses en la Biblia? Entonces, según Efesios 4:6, la Biblia dice que hay un solo Dios. ¿Entiendes? Y después en Deuteronomio 6:4 también la Biblia dice que hay un Dios, un solo Dios. Uno es decir, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y en último lugar está Marcos 12:29, donde Jesús nuevamente repite Deuteronomio 6:4, donde dice que Dios es uno solo. Este es el primer gran mandamiento, dice Jehová nuestro Dios, uno es. Por lo tanto, en la Biblia dice que hay un solo Dios. Por lo tanto, tú tienes que enseñar que la palabra Dios es una palabra plural, aunque no habla de muchos dioses en la Biblia, sino que habla de un solo Dios. Pero cuando tú ves en la Biblia la palabra Dios, es una palabra singular. Por ejemplo, la palabra en hebreo es Elohim, en castellano es Dios, pero la palabra Dios es una palabra plural, porque termina en una S, ¿viste? Por ejemplo, la palabra casa es una casa, pero a la palabra casa tú le agregas una S y se convierte en plural. Por lo tanto, la palabra Dios es una palabra plural, no es singular. Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos los cristianos que creemos en un solo Dios. Pero, ahora viene lo interesante. La pregunta número 2 dice, ¿quiénes forman parte de esta divinidad? Es decir, de este Dios que presenta la Biblia. Y para responder esto, encontramos 6 versículos. Primero es Mateo 28:19, donde Jesús dijo, ustedes bauticen y bauticen en el nombre singular, y después dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, los 3 son las personas que toda la Biblia menciona que forman parte de la divinidad. Ese Dios plural no es que sea una sola persona, sino que cuando la Biblia se habla de Dios que es uno, se refiere a Dios unidad, ¿entiendes? Es como la mano, ¿vieron? Mi mano es una sola, pero está formada por 5 elementos, es decir, por 5 dedos. Toda mano normal tiene 5 dedos. Uno dice, yo tengo una mano, pero tiene 5 dedos. Bueno, cuando la Biblia habla de Dios es uno, pero está formado por 3 personas. Tanto Lucas 3:21 y 22, esto es muy importante, este versículo, que vos lo entiendas y que vos se lo expliques a la persona, porque es el único lugar en la Biblia que muestra que en el mismo momento de tiempo y el mismo lugar geográfico están las 3 personas. El Padre, donde dice, este es mi Hijo amado, Jesús, el Hijo, bautizándose en las aguas del Jordán, y el Espíritu Santo, dice ahí Lucas 3:22, que desciende en forma corporal, el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Cristo. Así que este versículo de Lucas 3:21 y 22 es muy importante que tú lo entiendas, pero que también se lo expliques a la persona, para que vea la persona que hay 3 personas, que no hay una ni dos, sino que son 3. Bien, bueno, en tercer lugar, también Juan 15:26, allí nos dice que el Espíritu Santo es enviado del Padre y Jesús es el que lo pide. Por lo tanto, allí en Juan 15:26 también este versículo menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y después en Hechos 5:3 y 4, allí la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona porque se le puede mentir, ¿entienden? Y después también en 2 de Corintios 13, versículo 14, allí la Biblia también menciona al Padre,
la gracia del Dios, el Padre, la comunión del Hijo y también la presencia del Espíritu Santo. Es decir, 2 Corintios 13:14 también menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por último, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, 14 y 18, allí dice que el Verbo, es decir, el Hijo Jesús, era con el Padre, con Dios, y también Él era Dios. Él era en el principio con Dios. Y para que ustedes vean que está hablando de Jesús, Juan 1:14 dice que aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y a través de Cristo vimos la gloria del Padre, del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 1:18 dice que al Padre nadie lo vio jamás, sino que su Hijo Jesús lo ha dado a conocer. Muy bien, entonces, ¿quiénes forman la divinidad del punto de vista bíblico? 3 personas. Eso se llama unidad compuesta. ¿Vieron? Así como en Génesis 2:24, la Biblia dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, y este hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, eso se llama unidad compuesta. En tercer pregunta, dice, ¿qué característica nos muestra la personalidad del Espíritu Santo? Esto es muy importante porque uno de los problemas que hay de mucha gente cree que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, es algo inmaterial y por lo tanto no es una persona. Entonces acá la Biblia muestra que el Espíritu Santo tiene características de una persona, aunque no es una persona con pie y cabeza como el Padre o el Hijo, pero el Espíritu Santo es una persona individual, separada del Padre y del Hijo. Dice Juan 16:13, dice que el Espíritu Santo intercede, que el Espíritu Santo guía. Y en Romanos 8:14 dice que el Espíritu también bautiza, que intercede, que guía. En Efesios 4:30, lo vamos a leer este versículo. A ver, Efesios 4:30, si no nos demoramos mucho. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Vieron? Es decir, acá dice que a uno lo puede contristar, lo puede entristecer al Espíritu Santo. Yo acá tengo la luz, yo a la luz no la puedo entristecer por más que le amenazo, le hablo mal, le golpeo, la luz no se entristece. Pero si el Espíritu Santo se puede entristecer, se puede contristar, es porque es una característica de una persona. Después también allí en Hechos 10, 19 y Hechos 16, 7, Hechos 28, todos estos versículos muestran que el Espíritu Santo guía, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo enseña, como una persona. Y la última pregunta, dice, ¿cuáles son la pregunta número 4? ¿Cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu Santo? Hechos 5:32 y Hechos 2:38 dice que la condición es aceptar a Jesús como Salvador, bautizarse y vivir en obediencia. Es decir, si tú no obedeces lo que dice la Biblia, sobre todo los 10 mandamientos, no vas a recibir el Espíritu Santo. Eso dice Hechos 5:32. Igual que Juan 3:5. El Señor Jesús dijo que para recibir el Espíritu tienes que nacer del agua y del Espíritu. Cuando una persona nace del agua es porque acepta a Jesús como Salvador y se bautiza. Eso habilita a la persona para que para que reciba el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. Y después también en Lucas 11, versículo 13, allí también muestra que la condición es aceptar a Jesús como Salvador. Y finalmente, la última parte, la pregunta número 5, muestra cuáles son los frutos del Espíritu, y eso está en Gálatas 5, 22 y 23, que son los frutos de la vida del cristiano convertido y guiado por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Y que puedas explicar este versículo y este tema a todos los que estudien